Cordial saludo, mi nombre es Luisa Sánchez y les vengo a hablar del etileno. ¿Qué es el etileno? El etileno es un compuesto químico orgánico formado por dos átomos de carbono. Es uno de los productos químicos más importantes dentro de la industria y este se puede obtener de forma natural en las plantas. El etileno es un pequeño hidrocarburo eh, que además de obtenerse por medio de forma natural en las plantas, se puede obtener como resultado de una combustión. Su fórmula química es C2H4 y su masa molar es de 28,05 gramos sobre mol. Algunas de las características del etileno es que es un termoplástico y el cual se caracteriza por ser resistente, flexible y esto a su vez lo hace ser poco denso. El etileno es ligeramente soluble en agua y alcohol. Como gas es muy asfixiante y es altamente inflamable y explosivo. Este químico debe ser transportado por medio de un ducto o un buque, teniendo mucho cuidado con él por las características anteriores, y este también se conoce como nombre de teno. Alguna de sus propiedades físicas es que su estado de agregación es gaseoso, su apariencia no tiene color, su presión crítica es de 50,7 atm y temperatura crítica de 282,9 grados Kelvin o 10 grados centígrados. Algunas de sus propiedades químicas es que su densidad es de 1178 kilogramos sobre metro cúbico, el punto de ebullición es de menos 103,7 grados centígrados y su punto de fusión es de 169,2 grados centígrados. El etileno puede, se le puede adicionar agua, lo cual hace que haya una reacción de hidratación y el resultado de esta reacción será el etanol. A altas presiones y con un catalizador metálico, ya sea platino, rodio o níquel, en reacción con el hidrógeno molecular, produce etanol. El etileno se emplea en la industria en muchos sectores. Generalmente se utiliza para la creación de polímeros, como lo es el polietileno. Hay que tener mucho cuidado con este químico, ya que al ser flamable es asfixiante, pues nos puede producir riesgos en nuestra salud, que es como en este caso, pueden haber incendios y explosiones, entonces por eso es que recomiendan transportarlo por medio de ductos eh, cerrados y este puede presentar en diferentes estados. En este caso, el gaseoso, pues se tiene mucho cuidado porque si se llega a inhalar, el etileno puede causar dolor de cabeza, mareo, fatiga, sensación de desmayo, confusión y pérdida del conocimiento. Bueno, continuando con la importancia de las reacciones químicas, seguimos con la glucosa. Esta es un tipo de azúcar cuya fórmula es C6H12O2, como lo podemos ver en la imagen. Esta es la principal fuente de energía para el cuerpo y en la naturaleza la podemos encontrar principalmente en frutas y en la miel. Aquí podemos ver que la glucosa en plantas se produce por medio de la fotosíntesis, como podemos ver en el gráfico. Actúa el dióxido de carbono con el agua y hacen reacción por medio de la luz solar y así la planta logra su fotosíntesis dando como resultado glucosa y oxígeno. Las repercusiones medioambientales son positivas, ya que mantienen el equilibrio de los gases atmosféricos, protegen el suelo, ya que la descomposición de la materia orgánica, que en su mayoría son plantas, le permiten al suelo obtener los nutrientes necesarios para la agricultura. También son la base de la alimentación de muchos organismos vivos e introducen la energía química y el carbón fijo en los ecosistemas mediante el uso de la luz para sintetizar azúcares. Es decir, que las plantas pueden alimentarse de la luz solar y formar así para otros seres vivos que no pueden hacerlo alimento. Las repercusiones económicas son grandes, ya que tratando sobre la glucosa natural afecta gran parte del mercado mundial, ya que de este proceso depende la producción de un sinnúmero de materias primas que vienen de la tierra.
Y por último, las variables a controlar en el proceso son varias. En el rendimiento de la fotosíntesis, por ende, pues en la creación de la glucosa intervienen diferentes variables como la temperatura, la concentración del dióxido de carbono, la concentración de la luz, la falta de agua, la cantidad de la iluminación y el color de la luz, ya que todo esto hacen parte principal y fundamental de la fotosíntesis. Muy buen día para todos. En este caso vamos a ver el proceso industrial del amoníaco. El amoníaco es un gas incoloro con olor muy penetrante que es soluble en el agua, pero a la vez es muy volátil. Se presenta en general cuando está disuelto en agua y se produce tanto industrialmente como en la descomposición orgánica. A pesar de que este compuesto es bastante peligroso, se usa mucho en productos de limpieza en el hogar, ya que cuenta con propiedades desengrasantes, quitamanchas, por ende es muy usado en productos de limpieza, en cocinas y en textiles. Además de eso, el amoníaco tiene más usos industriales, como en las calderas de vapor, el cual aumentando el pH, reduce la corrosión de las piezas. También se usa para la elaboración de fertilizantes y como refrigerantes de aire acondicionados, ya que este compuesto absorbe el calor de forma muy eficaz. El amoníaco es una sustancia química que produce consecuencias ambientales en pequeña escala. El amoníaco no tiene gran repercusión ambiental, ya que la mayoría de las plantas y cultivos absorben con gran facilidad. Las consecuencias ocurren después del proceso, ya que se ha comprobado que provoca acidificación en los suelos. Otra consecuencia ambiental es que este compuesto, al ser liberado, se evapora con facilidad, permitiendo a que en la atmósfera ayude con los gases que construyen el efecto invernadero. Otra de las consecuencias es la consecuencia económica, pero no tiene grandes consecuencias. Sin embargo, una de estas consecuencias es el costo de la energía que se usa para producir el amoníaco. Otro de estos efectos económicos son las inversiones que se realizan para combatir el cambio climático y para restaurar las zonas en las que se efectúa en los cultivos y en la producción. Después de haber hecho una breve introducción sobre el amoníaco, vamos a ver el compuesto químico cuyas moléculas están formadas por un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. De esto está formada la ecuación como la observamos ahí, nitrógeno 1 y hidrógeno 3. Uno de los métodos para producir el amoníaco es por medio del proceso de Haber-Bosch. ¿En qué consiste este método? Consiste en la reacción directa entre nitrógeno e hidrógeno gaseosos. Esta es una reacción muy lenta al tener que elevar la energía en activación, por lo que se utiliza un catalizador óxido de hierro, aunque el grado de reacción se ve favorecido a bajas temperaturas. Estos sistemas se realizan a altas temperaturas para favorecer la energía cinética de las moléculas y aumentar así la velocidad de reacción. De esta manera se divide el proceso en dos, una generación de la mezcla y la generación como tal del amoníaco. Ahora vamos a ver el proceso químico para hacer la producción del amoníaco. Uno de los principales es el método de reformado por vapor. Este método es el más empleado a nivel mundial para la producción del amoníaco.
En la parte rosada se puede observar que tenemos un ingreso de gases naturales constituidos por una mezcla de hidrocarburos, siendo el 90% de metano para obtener el hidrógeno necesario para la síntesis del nitrógeno, del amoníaco. Otro de los procesos que se realiza es la desulfuración antes de ingreso de gases naturales constituidos por una mezcla de hidrocarburos, siendo el 90% de metano para obtener el hidrógeno necesario para la síntesis del nitrógeno, del amoníaco. Otro de los procesos que se realiza es la desulfuración. Antes de reformar tenemos que eliminar el azufre que contiene los gases naturales, dado que en las empresas distribuidoras le añaden compuestos orgánicos de azufre para... Otro proceso que se le hace es el reformado. Una vez adecuado el gas natural, se le somete a un reformado catalítico con vapor de agua. Esto se llama craqueo de rupturas de las moléculas del metano. El gas natural se mezcla con vapor en proporción de 1 a 3.3. Una porción de gas y 3.3 de vapor, y se conduce el proceso de reformado, el cual se lleva a cabo en dos etapas. La primera es reformado primario, donde el gas junto con el vapor se hace pasar por el interior de los tubos del equipo, donde tienen lugar una reacción de la siguiente forma. CH4, metano, más H2O, agua, se convierte en CO, que es monóxido de carbono, y 3H2O con una capacidad de kilowatt-mol, tomando una reacción fuertemente endotérmica. Todo esto se lleva a cabo por medio de la reacción de una temperatura de 800 grados Celsius y están catalizadas por óxido de níquel. Así se favorece la formación del hidrógeno. También se lleva a cabo el reformado secundario. El gas de salida del reformador anterior se mezcla con una corriente de aire en este segundo equipo. De esta manera aportamos el nitrógeno necesario para el gas de síntesis estequiométrico. N2 más 3H2. Además tiene lugar la combustión de metano, alcanzándose unas temperaturas superiores a 1000 grados Celsius. En resumen, después de esta etapa, la composición de gas, resultados de aproximadamente de nitrógeno 12.7%, hidrógeno 31.5%, dióxido de carbono 6.5%, CO2 8.5%, metano 0.2%, agua H2O 40.5% y argón un 0.1%, teniendo una conversión del 90% de hidrocarburos. Otro proceso que se lleva a cabo es la purificación. El proceso se obtiene como tal del amoníaco. Se requiere un gas de síntesis de gran pureza. Por ello, se debe eliminar los gases de dióxido de carbono y CO2. La etapa de conversión, tras enfriar la mezcla, se conduce a un convertidor donde el dióxido de carbono se transforma en CO2 por reacción del vapor del agua. Esta reacción requiere un catalizador que no se desactive con el dióxido de carbono. La reacción se lleva a cabo por dos pasos. En la etapa de eliminación del CO2, seguido se elimina en una torre
con varios helechos mediante la absorción con el carbonato de potasio a corrientes de la formación del hidrógeno de carbonato de potasio. Este se hace pasar por dos torres a baja presión para deshacerse del CO2. El bicarbonato pasa a carbono liberando CO2. Otra etapa es la etapa de metanización. Las trazas de dióxido de carbono y las trazas a baja presión para deshacerse del CO2. El bicarbonato pasa a carbono liberando CO2. Otra etapa es la etapa de metanización. Las trazas de dióxido de carbono y las trazas de CO2 que son peligrosas para el catalizador del reactor de síntesis se convierten en metano. Este proceso es sobre el hecho de catalítico del níquel a 300 grados Celsius. Para finalizar el proceso hay que realizar una síntesis del amoníaco. Cuando se finaliza este proceso hay restos de amoníaco y azufre que actúan como gases inertes. El gas se comprime a una presión de 200 atm y se lleva a un reactor donde tiene lugar la producción del amoníaco. Allí se extrae el amoníaco mediante la condensación. También se hace una eliminación de inertes mediante la purga. También en este proceso se hace una producción de azufre, amoníaco y nitrógeno e hidrógeno producen una nueva en el bucle de la síntesis.